Estamos con José, que nos va a contar su historia, cómo vino, a qué edad, por qué. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Petrone. Soy nacido en un pueblito del Molise llamado Tufara, provincia de Campos Basso. Y bueno, me trajeron mis padres, emigramos a la Argentina cuando yo tenía 3 años. Fuimos a vivir a la casa de una tía de mi padre que había venido en el año 30, en Villa Devoto, en la calle Bahía Blanca, 4518. En aquel tiempo, 531893, el teléfono. Y la tía de mi papá se llamaba Carmela Petrone y el marido Pascual. Ellos habían venido en el año 30. Y bueno, mi padre compró acá en Villavoz en un remate. Mi papá empezó a construir ahí como se acostumbraba antes, con los paisanos, los domingos en una casa, y así se iban ayudando. Y bueno, y así se construyó primero una pieza bien hecha y después una cocinita modesta. Y bueno, el bañito era con bolsas de alpillera y así. Bueno, y en el año 54, en 1954, llegamos acá a la Argentina en el 52 y en el 54 ya nos mudamos acá a Villa Bosch. Estamos con Antonio Petrone, que nos va a contar su historia desde que llegó a la Argentina. Bueno, muchas gracias. 13 de marzo de 1959 llegué a este hermoso país. ¿Desde dónde venía? De Tufara, provincia de Campobasso, Molise. ¿Y cuántos años tenía? 17 años. ¿Y qué hacías en Tufara? Bueno, en Tufara era un purreto de campo, digamos así, que a mí mucho no me agradaba, pero por supuesto que mi papá pensaba que lo ayude. Además había quedado solo, viudo, después se volvió nuevamente a casar con otra señora. Y bueno, yo era un chico y él me precisaba que le ayudara. Aquí estamos con Domenico Lombardi, que nos va a contar su historia de italiano venido a la Argentina. A ver, ¿cómo comenzó la historia? Bueno, tenía 9 años cuando llegué acá en la Argentina. Unos tíos míos me adoptaron como hijo porque lamentablemente la situación de la posguerra en Italia era bastante pesadita. Mi hermano y yo andábamos descalzos sobre la nieve, es decir, una situación... Yo recuerdo todo eso. ¿Y por qué no? ¿Usted no tenía padres? Sí, mi padre quedó con mi otro hermano allá, en Italia. Que mi hermano vive todavía, mayor que yo. Yo soy el último de la familia. Pero usted me comentó que su mamá falleció cuando usted era chica. Ah, sí, no, ahí ya está. Había fallecido. Ahí falta eso. Sí, entonces, ustedes vienen en el año 1948 con su hermana. Usted, que era un niñito de 9 años. Llegan a Caseros con la tía, ¿cómo se llamaba su tía? Celestina. Con su tía Celestina y su tío... Domingo Ángel. Y bueno, y así empezamos acá en el barrio. Mi papá trabajaba en la corporación, en ese tiempo era motorman del tranvía, de la línea 86, me acuerdo. Y bueno, y de chiquito el tranvía pasaba por ahí por la estación de Devoto, y con mi mamá lo esperábamos a mi papá y nos llevaba a dar vuelta en tranvía. Y bueno, y eso era, eran todo nos juntábamos los domingos, bueno, era una fiesta, la cantidad de parientes que había, chicos y todo. Y bueno, yo recuerdo que voy a contar alguna anécdota con el hijo de este tío Luis, que era más o menos de la misma edad mía. Me fui para atrás de vuelta ahora, pero no importa, ¿no? Y yo le decía, jugábamos, y él tenía sus juguetes, y yo le decía, y de eso me lo acuerdo, porque fue cuando tenía 4 años más o menos, y eso me lo acuerdo perfectamente, y jugábamos ahí con unas maderitas, unos martillos,
Y él le decía a la mamá, mamá, Pepito me sacó el martillo. Y yo le decía, un martelucho y un mío, en dialecto, ¿no? Y bueno, y así. Y la puntinela, yo le decía, es mía la puntinela. No, el clavito es mío, decía. Cosas de chico nos peleamos por los juguetes. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Cuántos? 4. ¿Y ellos se quedaron? No, no, no. Ahí está el punto. Se vinieron todos acá a la Argentina. Y yo, debido a eso, que todos mis hermanos se han venido, mis primas se vinieron acá. Y yo pensaba, digo, apunte a la Argentina. No estoy arrepentido de ninguna manera. Aparte era la promesa de un mundo nuevo, un mundo moderno, la posibilidad de tener diferentes trabajos o elegir el trabajo, ¿no? Por supuesto, ese era lo que no había en aquella época, o sea, en Italia. Después se abrieron varias puertas. ¿Y dónde viniste acá a la Argentina? ¿Quién te recibió? Casualmente en la casa de este muchacho, mi sobrino, mi hermano mayor, el padre de él, y yo conviví un dormitorio con este muchacho que se fue, que es mi sobrino, José. Conviví con él, no sé, dormí en la misma pieza. Mi cuñada, por supuesto, sin la comida. Yo empecé a trabajar volando, porque aquella época había... ¿Y dónde entraste a trabajar? En una fábrica de textiles, fue el primer trabajo en Lourdes. Y después de ahí hacía 2 trabajos. Salí de ahí y me iba a trabajar a San Martín, en otra fábrica de textiles también. O sea que entraba a las 6 de la mañana, volvía a casa a las 11 de la noche. Y así durante casi toda mi vida de trabajo. ¿Y acá qué le pareció cuando llegó? ¿Todo no le gustó? Sí. Me adapté porque empecé la escuela primaria, acá en Argentina. Ya había empezado, pero luego había que reajustar. ¿Y a qué escuela fue? La escuela número 8 de Caseros. ¿Y ahí terminó el primario? Sí, señor. ¿Y después que terminó el primario? Fui a la secundaria. Ah, fue a la secundaria. Sí. ¿Y se recibió? Sí, en la escuela industrial. Es 3 años en escuela industrial número 1, Japón, de San Miguel. Y después los otros 3 años lo hicimos en el Otto Krause, allá en Paseo Colón. ¿Y de qué se recibió? Técnico mecánico. ¿Y después dónde fue a trabajar? Bueno, el primer trabajo lo tuve en San Miguel. Era una fábrica que hacían máquinas embotelladoras para la Coca-Cola. Aquella época había bebidas que hoy desaparecieron. ¿Se acuerdan? Todas las bebidas que había. Bueno, y después de haber trabajado en esa empresa, trabajé en Siam, sí, en el centro. Y después trabajé el tercer trabajo. Bueno, mi señora me decía, dice, ¿vos será posible que no hay trabajo que te venga bien? Y me acuerdo que, yo lo cuento, me río ahora, faltaban 30 días para que ella naciera. Y le digo a mi señora, voy a empezar a trabajar en Fiat Trattori. Y miró, me dice, pero, ay, mijo, dice, van a hacer la criatura y vos, dice, está con un lado para otro. Y digo, pero yo, ¿qué problema te hace? Si a fin de mes te traigo la plata, no te haga problema. Y bueno, después para contarle lo del Molisano. ¿En qué año el Molisano, formó? bueno, yo estoy ahora de presidente en el Molisano Monforte y la asociación se fundó en el 1966. Digamos, todo un grupo de migrantes molisanos, que mayormente son todos de un pueblo llamado Pesque, de Isernia, y ahí, bueno, se juntaban en casa de familia, todo, y querían, para mantener las costumbres, raíces, las tradiciones. Y así fundaron en el 66 el Molisano Monforte. Y así, bueno, siempre pensaron en construir para la educación. Entonces, la primera construcción fue, por supuesto, un salón, y después hicieron aulas. Y ahí se fundó en el año 82 un jardín de infantes, privado. Y después, bueno, no lo podían manejar y bueno, se lo municipalizaron cuando
estaba en aquel tiempo Dáttoli, Dáttoli, que sí. después fue vicecónsul. Claro, claro. Y porque la mamá de Dáttoli era molisana. Entonces le permitió que pasara municipal. Y así estuvimos 40 años con el jardín dentro de la institución. Y bueno, y fue creciendo con el jardín y todo, y después se construyó el edificio que ella conoce, que tenemos de 4 pisos, todo aulas. Y yo estoy ahí en el Molisano desde el 2000. ¿Y te casaste con una mujer italiana? Argentina, pero hija de italiano, hija de siciliano, casualmente. Bueno, la conocí, yo tenía 19, ella tenía 17. Es como quien dice el destino de cada uno. Metí el ojo, una buena chica. El padre nativo, ¿no?, de Italia, después se hizo naturalizó Argentina, estudió carrera militar, un hombre recto, famoso. Y bueno, yo me quedé sin madre. Y entonces fui a conocer en una esquina, aquella época, yo que uno conocí a mi suegro, parece que vi a mi mamá. Es toda una cosa de novela. Muy emotiva. Muy emotiva. Y de ahí digo, bueno, este es mi madre. Y ellos perdieron un hijo, un accidente de tránsito, chiquito. Y dice, bueno, repusimos a Antonio. Qué lindo, o sea, ¿no? Una cosa Sí. muy emotiva, una cosa muy... Y realmente siempre le tuve un gran respeto, un gran cariño. Y antes los italianos eran muy unidos, los italianos, las familias se reunían, no faltaba el domingo el vermú. Se hacían las casas unos a otros, ¿no? Efectivamente, se levantaban paredes cantando y se ponían ladrillo. Era así la cosa. Y bueno, el centro molisano se hizo así también. Yo desde el año 66 estoy en el centro molisano y en el centro molisano tengo un orgullo que muchas veces me lo dicen, ¿no? Y yo no quiero ser vanidoso, pero tengo el orgullo que he sido el secretario de 3 presidentes. Yo le decía a mi esposa, esta casa para mí es mi segundo hogar. Y cuando voy me siento cómodo. Mi hija que me acompaña, me siento cómodo de estar allí. Y bueno, y estoy contento de haber venido de una tierra tan lejana y bueno, y haber llegado a este punto de mi vida. Estoy contento y satisfecho, Mauricio. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a las nuevas generaciones? Por algo tenemos esta escuela que se pueden preparar. Que se preparen, que se eduquen. Claro, se preparen, se eduquen. Gracias a Dios es una escuela, hablo de esta, pero hay un montón. Pero ahora me gustaría cerrar tu historia preguntándote, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría darle a los jóvenes? El mensaje que se le da a los jóvenes que hagan algo de eso, digamos así, porque no, de unirnos, de arrimarse a la asociación, arrimarse a formar algo de eso, de esa actitud que es una cosa muy linda. ¿Y qué te gustaría dejarle como mensaje a tus hijos, a tus hijas y a tus nietos? Que sean honestos, correctos, y que no mientan, porque nunca se sale de la total mentira sin caer en la total verdad. Y que sean respetuosos, y que no le falten respeto a nadie, porque no quiero ser vanidoso, pero generación como la nuestra no se vuelve a repetir. Es decir, todavía seguimos manteniendo los principios y los valores que nos han inculcado. Fundamentalmente, ustedes son la demostración que de la nada, de no tener nada, se puede llegar a tener todo lo que uno sueña, apostando al sueño con trabajo y con perseverancia. Sí.